Bien, buenas noches. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta séptima semana de introducción a la filosofía. Estamos prácticamente culminando el semestre. Espero que haya sido provechoso. La siguiente semana, con la lectura sobre Spinoza y Locke, habremos terminado con este semestre. Y para la octava semana pondremos un cuestionario de refuerzo para que ustedes puedan prepararse para su examen presencial. La lectura que ustedes debieron haber realizado durante esta semana corresponde a lo que es el periodo, la época barroca y básicamente la vida de Descartes. Aunque yo hubiera querido avanzar un poco más, realmente creo que será más útil si lo dividimos en dos partes y dejamos a Spinoza y Locke para la semana octava de este curso para que no nos alarguemos demasiado. Bien, empecemos entonces con la época barroca. La época barroca básicamente se desarrolla en el siglo XVII. La palabra barroco proviene de otra que significa piedra irregular. El arte barroco implica formas llenas de contraste, a diferencia del Renacimiento, que era más bien sencillo y armonioso. En general, el siglo XVII se caracterizó por una tensión entre contrastes irreconciliables. Por un lado continuaba el ambiente positivo y renacentista, y por el otro había una negación del mundo y una vocación hacia el retiro religioso. Tanto en el arte como en la vida había una vitalidad pomposa y ostentosa de una parte, y por otra parte habían los movimientos monásticos que daban la espalda al mundo y trataban de encontrar una vida más espiritual. Eh, Se usaban por lo tanto dos expresiones latinas. Se usaba muchísimo carpe diem, que significa goza este día, pero por la otra parte siempre se recordaba el memento mori, recuerda que vas a morir. En este tiempo las personas se ocupaban mucho del efímero, pensaban en lo que es hermoso, pero que va a morir y va a desintegrarse finalmente. En lo político, Europa estaba destrozada por la famosa Guerra de los 30 años, que fue tremendamente perjudicial para Alemania, pero muy beneficiosa para Francia, que empezó a ser la potencia dominante en Europa. Esta guerra se produjo básicamente por tensiones religiosas entre protestantes y católicos. En esta época de contrastes habían grandes diferencias de clase. Estaba la nobleza francesa y la corte de Versalles frente a una población muy empobrecida. En lo político también al rey de Suecia, Gustavo III, lo asesinaron en 1792 durante un baile de máscaras. El reinado de Gustavo III es interesante porque se lo calificó como un despotismo ilustrado. Fue una gran época para el teatro que se utilizó como un espacio para la representación de la vida. Es decir, el teatro fue una herramienta también incluso política para poder representar los momentos cotidianos de la vida. Podríamos decir que es el inicio del teatro moderno. Shakespeare, por supuesto, fue uno de los de sus grandes representantes, aunque vivió gran parte de su vida en el Renacimiento. En el mundo de las letras hispánicas, en el siglo XVII, murió don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, autor de las grandes novelas ejemplares. Acabamos justamente en este año de conmemorar el 400 aniversario de su fallecimiento, y el año anterior se celebraron los 400 años de la aparición de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Podríamos decir, por lo tanto, que parte de la vida de Cervantes también se desarrolló en la época barroca. Bien, hablemos un poco de la filosofía en este siglo XVII. En la filosofía había una fuerte tensión entre materialismo e idealismo. Conceptuamos idealismo como la existencia de la naturaleza espiritual, es decir, que la naturaleza es de carácter espiritual. Y decimos que el materialismo, por otra parte, reduce todos los fenómenos de la naturaleza a magnitudes físicas concretas. Quizás el inglés Thomas Hobbes fue el mayor representante del materialismo durante el siglo XVII. Claro, a lo largo de la historia de la filosofía, materialismo e idealismo se han hecho presentes en diferentes circunstancias, pero han estado casi presentes en todos los movimientos filosóficos importantes.
En la época barroca estuvieron presentes tanto el materialismo cuanto el idealismo al mismo tiempo. También se empezó a configurar la visión mecánica del mundo, o se terminó de configurar la visión mecánica del mundo gracias a los aportes de Newton, y sobre todo a sus leyes de la gravedad y movimiento de los cuerpos. Con ello se creía que cualquier cambio en la naturaleza podía ser previsto. Y allí es cuando podríamos decir que se termina de configurar esta visión mecánica del mundo. Surge también el determinismo, es decir, aquella teoría de que todo está previamente determinado en nuestras manos y que en nuestras vidas, perdón, y que todo está decidido de antemano. René Descartes. Él nació en el año 1596, tuvo una vida bastante errante por Europa y fue básicamente un racionalista, como lo fueron Sócrates, Platón o el propio San Agustín. Para él, solo nuestra razón puede proporcionarnos conocimientos seguros. Buscaba aquella ciencia que solo podía encontrar en sí mismo o en el gran libro del mundo. Diríamos que fue quien fundó la filosofía de los tiempos modernos. Durante su tiempo de vida se necesitaba recoger todas las ideas de la época en un sistema filosófico consistente. Y fue él el primer gran sistematizador de la filosofía. Luego le seguirían pensadores inmensos como Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume o Kant. Entendemos un sistema filosófico como una filosofía construida desde sus cimientos y que procura esclarecer todas las cuestiones filosóficas importantes. A René Descartes básicamente le interesaron dos cosas: la certeza de nuestro conocimiento y la relación entre el alma y el cuerpo. En su época, la ciencia desarrolló un método para proporcionar una descripción segura y exacta de los procesos de la naturaleza. Descartes, por su lado, buscó un método similar para la reflexión filosófica. Mientras más mecánicamente se conceptuaba el mundo, más imperiosa era la necesidad de conocer la cuestión sobre la relación entre alma y cuerpo. Recordemos que alma significaba aliento vital o respiración. Lo que le inquietaba a Descartes es cómo algo espiritual podía poner en marcha un proceso mecánico. ¿Cómo? Les pregunto a ustedes, algo físico, algo material, como el cerebro, puede producir algo inmaterial como el pensamiento. Esa duda aún hoy se trabaja muchísimo en el tema filosófico. En el discurso del método, Descartes plantea la cuestión de qué método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico. El discurso del método básicamente dice lo siguiente. Primero, no podemos considerar nada como verdad si no reconocemos claramente que es una verdad. Segundo, para conseguir esto puede que sea necesario dividir un problema complejo en cuantas partes parciales sea posible. Tercero, se puede empezar por las ideas más sencillas. Cuarto, cada idea tendría que pesarse, tendría que medirse. Quinto, la filosofía puede ir de lo simple a lo complejo. Así sería posible construir nuevos conocimientos. Sexto, se deben hacer constantes recuentos y controles para poder asegurarse de que no hemos omitido nada en el tratamiento de un problema filosófico. Y finalmente, con esto podríamos alcanzar una conclusión filosófica, pero sin embargo deberíamos ser prudentes el momento de hacer este tipo de conclusiones. Descartes dudaba de todo. Él incluso dudaba de su propia existencia. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos viviendo no es un sueño? Es muy difícil partir de un sistema filosófico si es que se duda de todo. Pero justamente allí estuvo la clave para desarrollar su sistema. Él estaba seguro de una cosa, de que dudaba. Si dudaba, por lo tanto, pensaba. Y si pensaba, existía. Y allí es cuando nace el famosito cogito ergo sum. Pienso,
luego existo, que da pie a toda su filosofía. Es decir, ratificó su propia existencia en función de la duda. Si solamente estaba seguro de que dudaba, esa duda solo se producía si pensaba y solamente podía pensar si es que existía. Ahora, por otro lado, desde siempre tuvo la idea de un ser perfecto. Pero para él, la idea de un ser perfecto no puede provenir de algo que es imperfecto. La idea de ese ser perfecto debe provenir del propio ser imperfecto, del ser perfecto. Es decir, la idea de un ser perfecto solamente podría provenir de alguien perfecto como Dios. Con este método racional confirmó la existencia de Dios. También él creía que hay una relación entre pensamiento y existencia. Cuando más evidente resulte algo al pensamiento, más segura es su existencia. Sobre la realidad exterior, él pensaba que se puede reconocer con la razón a través de las matemáticas. La realidad exterior tiene propiedades cuantitativas, es decir, que son susceptibles de ser medidas. Estas propiedades cuantitativas, por lo tanto, son evidentes para la razón. Por otro lado, las propiedades cualitativas como color, olor, sabor, están relacionadas más bien con los sentidos y no describen realmente lo que es la realidad exterior. Hay dos formas distintas, por lo tanto, de realidad, o dos sustancias. La primera es pensamiento o alma, que es consciente, no ocupa lugar en el espacio y por lo tanto no puede dividirse. La segunda es extensión o materia. Solo tiene extensión, ocupa un lugar en el espacio y siempre puede dividirse en partes más pequeñas, pero no es consciente. Es decir, el alma es consciente y no ocupa un lugar en el espacio, la materia no es consciente y ocupa un lugar en el espacio. El alma no puede dividirse, la materia puede dividirse. Sin embargo, las dos sustancias provienen de Dios, porque solo Él existe independientemente de todo. Esto, por supuesto, dentro del pensamiento de Descartes. Y para el mismo don René, las dos sustancias son independientes la una de la otra. Es decir, la materia es independiente del alma y el alma es independiente de la materia. Esta definición nos permite, esta expresión nos permite aseverar que Descartes era más bien dualista, es decir, que consideraba que hay una bipartición entre la realidad espiritual y la realidad extensa, la realidad que está extendida más allá del espíritu. Pero también para él solo el ser humano poseía alma. Los animales más bien pertenecían a esta realidad extensa. Esta realidad extensa es una realidad más bien de carácter mecánico. Sin embargo, el ser humano es un ser dual. Tiene por un lado alma y tiene por otro lado un cuerpo extenso. Para Descartes, lo que pensamos con la razón no ocurre en el cuerpo, sino en el alma. Y esta alma se relacionaba en el cuerpo mediante una glándula que él llamaba pineal. Según René Descartes, esta glándula realiza una continua alternancia entre espíritu y materia. Por ello, el alma se deja confundir por sentimientos y afectos relacionados con el cuerpo. Para él, la meta de la vida estaba en que el alma se logre independizar de estos impulsos y actúe de manera libre. El alma es superior al cuerpo, pues puede elevarse por encima de las necesidades del cuerpo y actuar razonablemente. En el fondo, para René Descartes, la propia razón es el alma. Es decir, el alma es la razón. Bien, vamos a dejar este video por aquí e invitarlos a leer la última parte de este semestre, que sería lo relacionado con Spinoza y Locke. Los animo a continuar por la buena senda de la filosofía. Estamos muy cercanos a terminar el bimestre y creo que lo han hecho muy bien. Felicitaciones, adelante, mucho ánimo.